Todo el mundo sabe cómo contar dragones. Había 3 cuando Daenerys zarpó hacia Poniente. 2 perecieron en la guerra. 1 se llevó el cuerpo de su madre a algún lugar más allá del horizonte. Pero aquí hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué pasó con los dragones que vinieron antes que ella? ¿Dónde murieron las últimas criaturas del linaje Targaryen durante el reinado de Aegon III? La historia oficial dice que se debilitaron, se atrofiaron y se extinguieron por sí solos. Pero hay un hombre en este universo que señala al asesino directamente. Ese hombre es el archimaestre Marwyn, la mente más poco convencional de la Ciudadela. Mira a Samwell Tarly y le dice algo parecido a esto. ¿Crees que fueron valientes caballeros con espadas? El mundo que la Ciudadela está construyendo no deja lugar para la magia, para las profecías, para las velas de vidrio y desde luego no para los dragones. Y entonces sube a un barco y parte hacia Daenerys. Porque él lo entiende, las velas de vidrio están ardiendo de nuevo. Y eso significa que algo no va según el plan de sus colegas. Hoy examinaremos a la Orden de los Maestres, no como un grupo de eruditos con túnicas grises que tratan a los señores y alimentan a los cuervos. Los examinaremos como una facción, con su propia agenda, su propia filosofía y sus propios métodos. Y al final de este video entenderán por qué la escena final de la 8ª temporada, con las palabras de Sam, que la mayoría de los espectadores tomaron como una broma simpática, contiene en realidad la ironía más amarga de toda la saga. Debemos empezar por el principio. No con Aegon el Conquistador, ni con Pycelle, ni con Varys, sino con un príncipe lisiado llamado Perrymore, el segundo hijo del rey Uthor Hightower, el gobernante de Antigua. No podía luchar y no podía heredar, pero podía leer. Y vaya si leyó, muchísimo. Tanto que comenzó a reunir a su alrededor a eruditos, sanadores, cantores, magos, alquimistas y sacerdotes. Sus contemporáneos llamaron a este grupo heterogéneo las mascotas de Perrymore. Tras la muerte de su hermano discapacitado, el rey Urrigon regaló a estos hombres tierras a lo largo del río Vino-Miel. Así nació la Ciudadela. Nótese que hay una paradoja incrustada en este mismo punto de origen. Entre las primeras mascotas había magos y alquimistas. La magia formaba parte de los intereses de la futura orden desde el principio. Sin embargo, unos siglos después, esta misma organización se convertiría en la principal institución que niega sistemáticamente la existencia de la magia. Algo cambió, algo sobre lo que las fuentes prefieren guardar silencio. La Ciudadela se encuentra en Antigua, la ciudad más antigua de Poniente. Esto no es coincidencia. Antigua se alza en el suroeste, lejos de las tormentas políticas de desembarco del rey. Es rica, está protegida y, lo más importante, bajo el patrocinio de la casa Hightower. Y los Hightower nunca lucharon sin causa, siempre prefirieron sobrevivir antes que conquistar. Durante la conquista de Aegon, Lord Hightower abrió las puertas de la ciudad sin luchar, y fue a partir de ese día que el propio conquistador fechó su reinado. La Ciudadela sobrevivió, la Orden sobrevivió, sin que un solo dragón fuera quemado. Hay varios niveles dentro de la estructura de la Orden, y es importante entenderlos porque funcionan de manera diferente. Un novicio estudia. Un acólito forja eslabones para su cadena, cada uno correspondiente a un campo de conocimiento dominado: medicina, historia, guerra, astronomía, economía, leyes, metalurgia. Un maestre completa su formación y es enviado a servir en algún castillo. Un archimaestre se convierte en un experto reconocido en un campo y permanece en la Ciudadela. Un gran maestre es elegido por el cónclave y enviado ante el rey. La cadena en sí es importante, y no solo como símbolo. Se lleva puesta sin quitársela, las 24 horas del día, incluso al dormir. Un maestre debe sentir siempre su peso en el cuello para recordar su deber. ¿Pero deber a quién? La respuesta oficial: al reino. No al rey, sino al reino como abstracción. Es una distinción sutil y muy conveniente.
porque el reino es interpretado por quien sea que defina lo que significa esa palabra. Para Paisel, el reino florecía bajo Tywin. Para otro maestre, florece bajo alguien más. La cadena cuelga alrededor del cuello, pero quien la lleva decide hacia dónde tira. Entre los eslabones de la cadena hay uno que es extremadamente raro, un eslabón de acero valirio. Solo un maestre entre 100 lo obtiene. Simboliza el dominio de los misterios superiores, es decir, la magia. El hecho mismo de que exista un eslabón de acero valirio en el arsenal de la Orden nos dice algo importante. Cuando se fundó la Orden, la magia estaba en el registro del conocimiento legítimo. Luego, algo cambió. El eslabón permaneció, pero se volvió marginal, raro, casi una burla para quienes intentan obtenerlo. Esta última posición es particularmente interesante. El gran maestre se sienta en el consejo privado, aconseja al rey, escribe y lee cartas, sabe todo lo que sucede en la corte. Sin embargo, es elegido por el cónclave, no por el rey. Cualquiera puede destituirlo de su cargo, pero no pueden despojarlo de su título. Solo el cónclave puede hacer eso. En otras palabras, la Orden tiene un representante permanente en el corazón del poder, a quien ese poder no controla del todo. Es una construcción elegante. Un rey puede expulsar al gran maestre de la Cámara del Consejo, pero no puede obligar a la Orden a nombrar a un hombre conveniente en su lugar. El cónclave decide por sí mismo quién es el siguiente. Cuando Tyrion Lannister arrestó a Pycelle y el cónclave comenzó a preparar un reemplazo, Varys advirtió a Tywin, porque el candidato era Gormon, el tío de Mace Tyrell. Tywin restituyó a Pycelle de inmediato. Esto significa que el control sobre este puesto tenía un significado político. No es solo un anciano en la Fortaleza Roja, sino una palanca que sigue funcionando incluso cuando los reyes cambian. Pero eso no es todo, porque en cada castillo de Poniente hay un maestre. Cura a los niños, lee cartas para señores analfabetos, aconseja sobre asuntos militares y cuida a los enfermos. Conoce todos los secretos de la familia a la que sirve. Escucha las discusiones, ve las debilidades y entiende el equilibrio de poder. Cuando muere el heredero de un señor, es el maestre quien está junto a la cama. Cuando llegan noticias de guerra, es el maestre quien lee la carta en voz alta. Cuando un niño está enfermo, es el maestre quien decide cómo tratarlo. Son personas a las que los señores dejan entrar durante los momentos más vulnerables de sus vidas. Y estas mismas personas escriben las cartas. Estas mismas personas educan a los niños. Lady Barbry Dustin, uno de los personajes más inteligentes y mordaces de Danza de Dragones, lo dice sin rodeos. Las ratas grises están en todas partes, viviendo de las sobras de los señores y susurrando en sus oídos. Nos atienden cuando estamos enfermos y débiles. Por gratitud, les abrimos nuestras puertas, les confiamos nuestros secretos y les damos un asiento en nuestro consejo. Y antes de que nos demos cuenta, el gobernante se ha convertido en el gobernado. Esas son sus palabras, prácticamente exactas. Pero, ¿quién es el amo aquí y quién es el sirviente en verdad? El maestre Wallis. Este hombre sirvió a Lord Rickard Stark en Invernalia. Según Lady Barbray, fue él quien inculcó a Lord Rickard las ideas comúnmente conocidas como ambiciones sureñas. ¿Qué son las ambiciones sureñas en relación con el norte? Es la decisión de vincular a las grandes casas del sur mediante alianzas matrimoniales, de romper el aislamiento y de entrar en la alta política. Fue Wallis, si hemos de creer a Barbray, quien sugirió a Rickard casar a su hijo mayor con una Tully de aguas dulces. Fue él, quizás, quien estuvo detrás del compromiso de Lyanna con Robert Baratheon. Y ambas líneas condujeron finalmente a la rebelión de Robert, al cambio de dinastía y a la caída de los Targaryen. Uno podría pensar que esto es solo la amargura de una mujer despechada. Barbray amaba a Brandon Stark y nunca logró convertirse en su esposa. Tiene razones para estar enojada con todo lo relacionado con la casa Stark y las decisiones que los gobernaron. Pero esto es lo que hace que sus palabras tengan más peso que el resentimiento personal. Desenterró algo concreto. Antes de tomar su cadena, el maestre Wallis respondía al nombre de Wallis Flores.
Flores. Ese es un apellido bastardo del dominio, lo que significa que era de esas partes. Pero no solo eso, se rumoreaba que su padre era un archimaestre de la Ciudadela. Y después de que Wallis terminara su entrenamiento, él y sus amigos no necesitaron mucha persuasión para enviar al joven maestre específicamente a Invernalia, específicamente a Lord Rickard, en el preciso momento en que el norte comenzaba a salir de las sombras. Esta es una teoría, no es canon confirmado, pero tiene una arquitectura, porque los maestres, por su juramento, deben renunciar a sus apellidos y lazos familiares. Sobre el papel, son neutrales. En la práctica, nunca han sido neutrales. Pycelle sirvió a los Lannister durante décadas. Permitió que Jon Arryn muriera cuando estaba cerca de descubrir el secreto del nacimiento de los hijos de Cersei. Convenció al Rey Loco de abrir las puertas a Tywin Lannister, lo que condujo al saqueo de desembarco del rey. Esta no fue una elección accidental, sino una política consistente que abarcó varias décadas. Ahora la pregunta, ¿fue esta una iniciativa personal de Pycelle o parte de algo más grande? Le dijo a Tywin claramente, desde que convencí al Rey Loco de abrir las puertas, he servido constantemente a los intereses de su casa. La elección se hizo porque los Lannister habían construido la casa más fuerte. Suena a lealtad personal, pero ¿qué pasa si los Lannister en ese momento simplemente servían a un proyecto más amplio, mejor que otros? Un proyecto que no tiene nombre, ni estatutos, ni reuniones oficiales, pero que tiene un objetivo claro. Recuerden la pregunta, volveremos a ella, pero por ahora averigüemos qué tipo de proyecto podría haber estado detrás de todo esto. Una de las pocas personas en Poniente que habla de esto en voz alta y llama a las cosas por su nombre es Marwyn el Mago, un archimaestre de la Ciudadela, especialista en los misterios superiores, es decir, la magia. Pasó años en Asshai, la ciudad más misteriosa del mundo conocido. Es uno de los pocos que logró encender una vela de vidrio, y es un paria absoluto dentro de la orden. En el cuarto libro, conoce a Sam y pronuncia unas frases que vale la pena examinar con mucho cuidado. Habla del mundo que la Ciudadela está construyendo. No describiendo, no analizando, sino construyendo. Es una construcción activa. Es un proyecto. Un mundo sin magia, sin profecías, sin velas de vidrio, sin dragones. Y luego hace una pregunta retórica. ¿Crees que fueron valientes caballeros con espadas quienes mataron a los últimos dragones? Hagamos una pausa aquí, porque esta pregunta es más importante de lo que parece a primera vista. El último de los dragones Targaryen murió durante el reinado de Aegon III, quien se ganó el apodo de Añoranza de Dragón. Esto ocurrió aproximadamente 150 años antes de los eventos de la saga principal. La historia oficial dice: se debilitaron tras la danza de los dragones. Se volvieron raquíticos con cada generación. El último de ellos, una hembra verde, murió pequeña y enfermiza, con las alas retorcidas. Se culpó a Aegon porque temía y odiaba a los dragones. Su madre, Rhaenyra, fue devorada por el dragón de su tío Aegon II justo ante los ojos del niño. Tras este trauma, se negó a mirar a las criaturas restantes y mucho menos a cuidarlas. Sin embargo, hay matices que simplemente no encajan con la imagen de un declive natural. Bajo Viserys I, los Targaryen tenían más de una docena de dragones adultos y una multitud de huevos. Menos de 50 años después de su muerte, todos habían desaparecido. Eso es increíblemente rápido para una especie que había vivido durante milenios antes. El declive en salud, tamaño y vitalidad fue repentino y extraño. La Ciudadela posee el mayor conocimiento de toxicología y biología en el mundo conocido. Si alguien sabía cómo envenenar a un dragón, eran ellos. ¿Y qué hace Aegon III cuando se da cuenta de que sus dragones están muriendo? Convoca a 9 magos de esos para intentar eclosionar nuevos. Fracasó. Todos los huevos estaban muertos.
Y esta coincidencia es más difícil de descartar como simple azar. Los huevos dejaron de eclosionar precisamente cuando los dragones vivos desaparecieron, como si no solo las criaturas mismas se hubieran desvanecido, sino que el suelo mismo para su renacimiento se hubiera vuelto estéril. Esta es una teoría. No hay evidencia directa, pero posee una lógica interna que encaja con el carácter de la orden. Piensa en lo que quedó tras la muerte de todos los dragones. La magia comenzó a menguar en todo el mundo. Los alquimistas dejaron de producir fuego valirio en las mismas cantidades. Las velas de vidrio se apagaron. Los sacerdotes rojos continuaron sirviendo Arglor, pero sus profecías se volvieron nubladas y sus fuegos más débiles. El mundo se volvió más predecible, más lógico, más parecido al que describen los maestres en sus tratados. Si esto es una coincidencia o no, cada uno debe decidirlo por sí mismo. Pero para algunos, esta coincidencia fue extremadamente conveniente. Para entender esta lógica, uno debe comprender lo que los maestres creen verdaderamente. No lo que declaran públicamente, sino lo que dicta sus decisiones institucionales. La orden fue creada como un repositorio de conocimiento, cualquier conocimiento. Entre las primeras mascotas de Paramore había magos y alquimistas. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Para cuando la orden alcanzó su forma madura, su postura hacia la magia se había vuelto hostil. No meramente escéptica, sino activamente hostil. Mira cómo está estructurado su entrenamiento. Todo acólito que desee ganar un eslabón de aseo valirio, que significa el dominio de los misterios superiores, es decir, la magia, debe someterse a una prueba nocturna. Uno debe pasar la noche en la oscuridad con una vela de vidrio e intentar encenderla. Las velas no arden. La orden enseña esto como una lección de humildad. Hay cosas inaccesibles al conocimiento humano. No existen. Ve a estudiar medicina en su lugar. Pero las velas de vidrio son artefactos valirios para la comunicación a larga distancia. Funcionaban en la era en que los dragones estaban vivos. Comenzaron a funcionar de nuevo cuando Daenerys eclosionó los suyos. Marwyn enciende su vela y a través de ella ve todo lo que sucede en el mundo. Resulta que la Orden ha pasado siglos usando un dispositivo que no funciona como prueba de la imposibilidad de la magia. Si las velas no arden, entonces la magia no existe. El círculo se cierra. Pero no arden precisamente porque alguien mató a todas las criaturas sin las cuales no pueden funcionar. Es un bucle cerrado, beneficioso para quienes están dentro de él. Los maestres controlan el conocimiento, controlan lo que se reconoce como conocimiento y lo que se declara superstición. Los alquimistas producían fuego valirio y sabían cómo amplificarlo cuando los dragones estaban cerca. La orden de los maestres empujó a los alquimistas a los márgenes, tomando gradualmente su lugar como los asesores principales. Los 7 reinos se volvieron dependientes de los cuervos criados en la ciudadela, de los maestres designados por la ciudadela, de la historia escrita por la ciudadela, de la historia escrita por la ciudadela. Lady Barbre habla de esto en su famosa diatriba. Las ratas grises leen y escriben nuestras cartas, incluso para aquellos señores que no pueden hacerlo ellos mismos. ¿Y quién puede decir con certeza que no distorsionan las palabras para sus propios fines? Esto no es solo una queja, es una descripción de poder infraestructural. Un poder que es invisible porque está tejido en el tejido de la vida cotidiana. Ahora hablemos de un conflicto que apenas se muestra en la serie, pero que tiene gran importancia en los libros. Es el conflicto entre la ciudadela y la fe de los 7. A primera vista, ocupan nichos diferentes. La fe es responsable de la vida espiritual, los maestres de la intelectual. Pero ambas estructuras pretenden explicar el mundo. La fe lo explica a través de los 7 y su voluntad. Los maestres lo explican a través de la observación, la experiencia y la razón. Estas son visiones fundamentalmente diferentes de la realidad, y el espacio donde se cruzan siempre ha sido una zona de tensión.
Los primeros maestres incluían la teología y las prácticas sacerdotales en su círculo de conocimiento. Con el tiempo, la orden derivó cada vez más hacia el positivismo. Solo aquello que es observable, solo aquello que es repetible, solo aquello que puede ser registrado. La magia no es observable, la magia no es repetible. La magia no puede ser registrada en el sentido en que una receta de medicina o un plan de fortificación pueden serlo. Por lo tanto, la magia no existe. Hay un paralelo curioso aquí con la historia real que Martin casi con seguridad tenía en mente. En la Europa medieval, los monasterios eran los principales guardianes del conocimiento. Eran los monjes quienes copiaban libros, enseñaban a los hijos de la nobleza, llevaban crónicas y preservaban textos médicos. Fue a través de ellos que la aristocracia obtuvo acceso a la erudición. Cuando aparecieron las primeras universidades, no crecieron en oposición a la Iglesia, sino con su participación activa. Porque controlar la educación es controlar la visión del mundo de quienes la reciben. La Ciudadela desempeñó exactamente el mismo papel en el mundo de Martin, solo que sin el caparazón religioso, aunque con una dimensión política mucho más explícita. Pero los maestres tienen una diferencia clave con los monasterios. Los monjes servían a Dios. Los maestres sirven al reino, lo que significa a nadie en particular. Esto significa que su lealtad es siempre situacional. El maestre del castillo está obligado a servir a quien quiera que posea el castillo. Cuando Theon Greyjoy capturó Invernalia, el maestre Luwin continuó trabajando, porque su posición pertenece al castillo, no a la familia. Esto suena a neutralidad. En la práctica, significa que no es necesario comprar al maestre, ya es leal a quien detenta el poder, sin importar lo que le suceda al señor anterior. Esta posición es conveniente por varias razones. En primer lugar, legitima a la orden misma. Si la magia no existe, entonces los maestres, con su experiencia y metodología acumuladas, siguen siendo los únicos asesores competentes. Magos, sacerdotes rojos, hombres sin rostro, magos de Ashai, los brujos de la Casa de los Eternos, los videntes verdes de los hombres del cuello, los hijos del bosque. Finalmente, todos ellos se convierten en charlatanes o, en el mejor de los casos, portadores de supersticiones obsoletas. En segundo lugar, esta posición elimina a los competidores. Los alquimistas perdieron su influencia una vez que los maestres se establecieron en la corte. Los magos de las ciudades libres no tienen acceso a los castillos de Poniente. Los sacerdotes rojos aparecen y desaparecen, sin echar raíces tan profundamente como las túnicas grises. Porque las túnicas grises echaron raíces hace mucho tiempo, silenciosamente con un hombre en cada castillo. Y sin embargo, Qyburn. Su historia en este sentido es absolutamente reveladora. Era un maestre, un muy buen maestre, según algunos relatos, uno de los mejores sanadores de su tiempo. Quería ir más allá. En lugar de diseccionar a los muertos para entender a los vivos, comenzó a diseccionar a los vivos para entender la muerte. Nigromancia, experimentos prohibidos. La orden le despojó de su cadena y lo exilió. Marwyn, la única persona en la ciudadela que lo tenía en alguna estima, permaneció en minoría. Qyburn mismo llamaba a los otros archimaestres ovejas grises. ¿Qué significa esto? Que los límites del conocimiento permisible están definidos por la ciudadela. No cualquier cosa, sino específicamente lo que considera aceptable. Qyburn no fue exiliado por causar daño, sino por violar un límite metodológico. La magia y la necromancia no encajan en el proyecto. Son excluidas junto con quienes las practican. Qyburn finalmente entró al servicio de Cersei y usó su conocimiento para crear a Robert Strong. La Orden, al exiliarlo, no destruyó su conocimiento, simplemente lo empujó más allá de los límites de su sistema de control. Y esta es quizás la ilustración más vívida de que el conocimiento no puede ser destruido. Uno solo puede controlar quién lo posee. La Ciudadela entendió esto mejor que nadie.
Volvamos al Gran Consejo y al papel de los maestres en la alta política. Porque aquí, la historia de la casa Targaryen y la historia de la Orden se cruzan más claramente. Empecemos no con Pycelle, sino un poco antes, con el gran maestre Munkun, quien sirvió bajo Aegon III, Aegon IV y la primera parte del reinado de Aegon V. Fue Munkun quien escribió la crónica oficial principal de los eventos de la Danza de los Dragones. Fue su versión de los eventos la que se convirtió en canon. Pero hay un detalle. Durante la regencia del joven Aegon III, los maestres en la corte tenían un poder inmenso. El Gran Regente, luego el Consejo de Regencia, y maestres en cada nivel de esta estructura. Los últimos 3 dragones murieron precisamente durante este tiempo. Uno en Pozo Dragón durante los disturbios, los otros 2 bajo circunstancias que las fuentes describen con extrema evasividad. Y esto es fundamentalmente importante. Munkun, el archivero de estos eventos, escribió la historia desde la posición de un hombre que participó en ellos. Esto es exactamente lo que Barbrey quiere decir cuando dice: las ratas grises leen nuestras cartas, pero también escriben nuestra historia. Munkun decidió qué confiar a la posteridad y qué consignar al olvido. Ese mismo volumen que Marwyn menciona en su conversación con Sam, La muerte de los dragones o Fuego y sangre, según algunas versiones. La única copia se guarda en una bóveda cerrada bajo la ciudadela, precisamente allí, no en acceso abierto, en una bóveda cerrada. Esto nos dice algo importante sobre la actitud de la Orden hacia su propia historia. Lo guardan todo, pero ellos mismos deciden qué se permite leer y qué no. Pycelle sirvió bajo 6 reyes. Fue testigo del ocaso y la caída del Rey Loco. Y en el momento decisivo, cuando Tywin Lannister estaba a las puertas de desembarco del rey, fue Pycelle quien aconsejó a Aerys que abriera las puertas. Todos los demás consejeros dijeron que no debían fiarse de él. Solo él dijo que las abrieran. Tywin entró, saqueó la ciudad y mató a Rhaenys Martell y a sus hijos. Aerys murió a manos de Jaime. Los Targaryen perdieron el trono. ¿Fue esto una iniciativa personal de Pycelle, un devoto admirador de Tywin que simplemente creía que los Lannister habían construido la casa más fuerte? Quizás, pero miren el resultado. Los Targaryen, con sus dragones vivos, ya habían desaparecido para entonces. Tras la danza de los dragones, no les quedaban criaturas que escupieran fuego. Pero la casa en sí permanecía y, bajo otras circunstancias, podría haberse recuperado. Sin embargo, después de la rebelión de Robert, los Targaryen fueron literalmente cortados de raíz. Los 2 hijos de Rhaenyra fueron asesinados por orden de Tywin. Viserys y Daenerys huyeron al este siendo niños. El linaje estaba al borde de la extinción total. Hay otro detalle que es fácil pasar por alto. Cuando Jon Arryn comenzó a descubrir la verdad sobre la paternidad de los hijos de Cersei, murió. Pycelle no lo salvó, aunque podría haberlo hecho. Murió porque estaba cerca de una verdad que inevitablemente habría llevado a una guerra entre los Lannister y casi cualquier otro. Los Lannister habrían salido de esa guerra debilitados. Y la Ciudadela necesitaba casas fuertes en el poder, no porque ame a los Lannister, sino porque el caos destruye el sistema mismo en el que está integrada la Orden. Si aceptas la teoría de Marwyn sobre los dragones y la combinas con la historia del maestre Wallis y Rickard Stark, junto con el comportamiento de Pycelle durante el saqueo de desembarco del rey, empieza a surgir una imagen. La Ciudadela no solo estaba observando cómo se desarrollaba la historia de los Targaryen. Es posible que la Ciudadela haya estado trabajando constantemente en su contra. Porque los Targaryen significaban dragones, y los dragones significaban magia. Y la magia estaba destruyendo el proyecto de un mundo racional que la Orden había estado construyendo durante siglos. Esta es una teoría. Es hermosa, internamente coherente y respaldada por 2 declaraciones directas del canon, una de las cuales proviene de un personaje con claro acceso a fuentes prohibidas. Pero, en el sentido en que los maestres entienden la prueba, no tiene ninguna. Lo que sí tiene es estructura, motivo y resultado. 3 condiciones sin las cuales una teoría no vale nada, y las 3 se han cumplido. Ahora hablemos de lo que hizo la serie con este tema.
o más exactamente de lo que no hizo. En Juego de Tronos, los maestres aparecen como un simple detalle de fondo. Pycelle, un viejo ridículo con cejas pintadas. El maestre Luwin, el consejero bonachón de los Stark. El archimaestre Evros, quien le dice a Sam que el mundo ha sobrevivido a muchas catástrofes y sobrevivirá a esta también. Cuando Sam llega a la ciudadela con noticias de los caminantes blancos y el ejército de los muertos, los archimaestres lo escuchan, asienten y dicen que la información debe ser verificada. No que se actúe al respecto, sino que sea verificada. Mientras tanto, fuera de los muros, los 7 reinos se están hundiendo. Esto es, o bien una miopía burocrática inimaginable o una postura deliberada. Porque los caminantes blancos son magia. Los caminantes son la amenaza misma que los maestres han declarado inexistente. Admitir que son reales sería admitir que todo lo que la Orden ha enseñado y negado durante siglos fue un error. O quizás no un error, sino una mentira. Esto no es solo una incomodidad intelectual, es una amenaza para la existencia misma de la institución. El Sam de los libros también se topa con este muro. Secciones prohibidas, cámaras cerradas, archimaestres que se niegan a escuchar. Pero en los libros está Marwyn, quien lo está esperando, quien ya sabe lo que está pasando porque las velas de vidrio están ardiendo, quien parte inmediatamente hacia Daenerys porque entiende, una confrontación con el regreso de la magia es inevitable y la única oportunidad para el mundo no es luchar contra ella, sino liderarla. Marwyn es atípico para su orden, precisamente porque entiende la naturaleza de la orden desde dentro. Los maestres del libro y de la serie difieren en los detalles, pero convergen en el punto principal. Ambas versiones muestran una institución que antepone la preservación de su propio proyecto a cualquier otra consideración. La diferencia es que el texto del libro nos da una línea directa de Marwyn y una diatriba completa de Barbry Dustin, que conectan los detalles en un solo esquema. La serie cortó estos hilos dejando a los maestres como un simple decorado peculiar. Hay un personaje cuya historia adquiere una dimensión completamente diferente en este contexto, y es el maestre Aemon. Aemon Targaryen, hijo de Maekar, hermano menor de Aegon V, el príncipe Duncan y Egg de los cuentos. Un príncipe de sangre que renunció a su corona. Podría haber sido rey, pero cedió el trono a su hermano y se fue a la ciudadela. Cuando le ofrecieron el puesto de gran maestre, se negó de nuevo, para no ser una tentación para su familia mientras estaba lejos de ellos. Sirvió en el muro durante 70 años. Murió siendo un anciano en su delirio, llamando a su hermano muerto hace mucho tiempo por su apodo, Egg. Su historia es casi un espejo exacto de la tragedia de la Orden. Un hombre que lo sabía todo, que vio más que nadie, que llevaba la cadena de la Orden mientras portaba simultáneamente la sangre de aquellos contra quienes su Orden podría haber estado trabajando. Entendió la verdad sobre Jon Nieve mucho antes que nadie, cuando el maestre Aemon estaba muriendo con fiebre a bordo del barco. Llamaba a Egg mientras hablaba de los huevos de Daenerys. Eso no fue el desvarío de un anciano, fue el esfuerzo final de un hombre que ve la conexión donde todos los demás solo ven coincidencia. Es un maestre que honra su cadena y a sus hermanos en la Orden, pero también es un Targaryen, descendiente de aquellos contra quienes su orden podría haber estado trabajando. Sabía la verdad sobre Jon Nieve antes que nadie, y es él quien envía a Sam a la ciudadela, sabiendo perfectamente a lo que se enfrentará. Antes de morir, pronuncia una frase que, bajo esta luz, suena como un testamento. Huevos. Los huevos de Daenerys. El dragón debe tener 3 cabezas. El maestre Luwin en Invernalia es de otro tipo. Es amable, es leal, ama genuinamente a los niños que crió. Y sin embargo, fue él quien disuadió a Bran de desarrollar sus habilidades como cambiapieles. Fue él quien dijo que la magia había abandonado el mundo, no por malicia, sino porque eso es lo que le enseñaron. Porque la institución produce personas que reproducen su lógica, incluso cuando no saben que lo están haciendo. Luwin no era un conspirador.
era un producto del sistema. Esa es una distinción importante. En los libros esto es más claro. Allí, los maestres de la Ciudadela bloquean activamente a Sam para que no acceda a las secciones prohibidas cuando busca información sobre los caminantes blancos. En la serie, esto se retrata de forma más suave. Los archimaestres son simplemente escépticos y lentos. La diferencia es significativa. La Ciudadela del libro es una institución que defiende activamente su versión de la realidad. La Ciudadela de la serie es una burocracia que simplemente no quiere molestias adicionales. Una explicación implica un proyecto, la otra solo implica fatiga. Es un hombre que llevó la cadena de la Orden toda su vida mientras entendía que la Orden tenía secretos que no le gustaban. Eligió la honestidad dentro de la estructura en lugar de una lucha contra ella. Y quizás por eso Martin lo convirtió en uno de los personajes más queridos de toda la saga. ¿Qué nos dice esto sobre la Orden en su conjunto? Que no es monolítica, que dentro de ella hay Pycelles, Marwins y Aemons. Pero la lógica institucional de la Orden, su filosofía y su práctica acumulada tiran en una dirección, hacia el desplazamiento de la magia, el control del conocimiento y la preservación de su posición como consejeros del poder. Ahora, la pregunta final que debe hacerse: ¿por qué Martin colocó a Samwell Tarly en el centro de este tema? Sam es el polo opuesto de la imagen que la Orden considera ideal. Es gordo, es un cobarde según su propia admisión, aunque eso no sea del todo cierto. Trae a una mujer al muro, en contra de todas las normas. No encaja en la estructura. Pero es él quien mata a un caminante blanco con vidriagón. Él quien encuentra la información sobre la paternidad de Jon. Él quien roba los libros prohibidos y él quien insiste donde los archimaestres prefieren guardar silencio. Es un rompedor del canon. Literalmente, rompe los cánones de la Orden y rompe la narrativa obvia de lo que debería ser un héroe. Y aquí es donde es fundamental su personaje para el tema de los maestres. Sam no solo estudia en la Ciudadela, la ve desde dentro. Ve las cámaras prohibidas, ve la reticencia de sus colegas a lidiar con la amenaza de los caminantes blancos. Ve archimaestres que se comportan como personas que no creen o no quieren creer. En los libros, este momento ocurre junto a Marwyn, quien inmediatamente lo lleva a un lado y le explica la verdad. Marwyn no solo le abre los ojos a Sam sobre la naturaleza de la Orden, le muestra que dentro de la Orden hay personas que entienden lo que está pasando, y aún así no hacen nada, porque no se les permite. Y luego, el final de la 8ª temporada. El Gran Consejo elige a Bran. Sam sugiere dar al pueblo llano el derecho a votar. Se ríen de él, se sienta y permanece en silencio. Su idea es rechazada. Y al final del episodio, se convierte en el gran maestre de los 7 reinos. Piensen en eso. Sam propuso algo que habría cambiado fundamentalmente la naturaleza del poder. Si la gente común eligiera a sus gobernantes, los señores serían menos significativos. Y si los señores fueran menos significativos, entonces los maestres que los sirven serían menos necesarios. La idea de Sam habría sido una catástrofe para la Orden a largo plazo. Y la Orden la rechazó. Por boca de otras personas, por manos de otras personas. Pero la rechazó. Esta es la ironía que la mayoría de los espectadores pasaron por alto. El hombre que dudaba de la Orden, que rompió sus reglas, que defendió un sistema de poder fundamentalmente diferente y fue ridiculizado públicamente, ese mismo hombre tomó el puesto más alto en la Orden y ahora se sienta en ese mismo consejo privado. Escribe las mismas cartas, aconseja al mismo rey, solo que ahora elegido. La Orden absorbió a su crítico, o el crítico se convirtió en parte de la Orden. O, lo que es más inquietante, nada cambió. Túnicas grises en la mesa, un cuervo en el hombro, un consejero del poder. El mundo que la Ciudadela está construyendo sigue construyéndose. Eso es lo que es realmente la Orden de los Maestres. No una organización villana con una carta secreta y reuniones en sótanos oscuros. Es una institución que tiene un proyecto para un mundo racional donde el conocimiento pertenece a quienes lo custodian y donde quienes lo custodian son indispensables para cualquier poder. Este proyecto no requiere una conspiración en el sentido burdo de la palabra. Requiere inercia acumulada, memoria institucional y una lógica coherente.
Cuando Pycelle abrió las puertas a Tywin, puede que ni siquiera estuviera pensando en la ciudadela. Cuando el maestre Wallace aconsejó a Rickard casarse con las casas del sur, puede que creyera sinceramente que estaba ayudando al norte. Cuando los archimaestres ignoraron a Sam, puede que simplemente no quisieran equivocarse en su evaluación. Pero los resultados parecen como si alguien estuviera pensando en la ciudadela. Alguien siempre estaba pensando en la ciudadela. Marwyn zarpó hacia Daenerys. Es el único en la orden que entendió que la magia había regresado y que el proyecto que la ciudadela había estado construyendo chocaría con una fuerza que no podía explicar, ni absorber, ni aislar. Lo que le sucedió a Marwyn después, en los libros inacabados de Martin, aún no lo sabemos. Pero su partida es el único momento en que la orden se fracturó, cuando una de sus mentes más brillantes se opuso a la lógica institucional y eligió el otro bando. ¿Y qué eligió Sam? Sam escribió un libro, lo llamó Canción de Hielo y Fuego. Esa no es una coincidencia accidental con Fuego y Sangre, la crónica de los Targaryen escrita por un archimaestre de la ciudadela. Sam también se convirtió en historiador, también se convirtió en archivista, también se convirtió en quien determina qué será registrado y qué no. El mundo que la ciudadela está construyendo sigue en proceso, solo que ahora, entre los constructores, hay un hombre que una vez se atrevió a preguntar: ¿no les gustaría darle a la gente el derecho a votar? Y escuchó risas como respuesta. Déjenme saber en los comentarios, ¿creen que los maestres salvaron a Poniente del caos de la magia o destruyeron aquello que podría haberlo salvado de los otros? Y suscríbanse para no perderse el próximo análisis.